digo yo, ¿quién iba a pensar que mi hermano va a llegar a que esté su retrato ahí, para que le estén mirando? Que a ver la gente piensa, dice, mira, pues ahí está el albergue, ¿ves? ¿Quién iba a pensar? Ni nosotros pensábamos que mi hermano va a estar así. Como dice mi esposo, quedar, él va a ser un recuerdo para toda la vida. No es un recuerdo para hoy y para mañana. Eso es toda la vida. Queda ya un retrato ahí, me dice. Y yo mirando eso, mi mamá viene, está mirando, dice, ahí se sienta los domingos, dice, quiere ir a mirar, pues. Pero ya le hemos llevado a hacerle mirar ya. Como digo, es doloroso para nosotros, señorita, es doloroso. Hermanos, sobrinos, todos que le están mirando ahí a mi hermano, todos se sienten contentos, ellos están alegres porque está ahí. Cuando pasan, le miran, el quien le conoce también leen el nombre, se dan cuenta, recién se dan cuenta, hasta sus amigos, todos me llaman, me dicen, tu hermano está muerto, me dicen. ¿Por qué? Le digo. Ahí estoy mirando, me dice, ahí dice Arbino, me dice, ¿eres tu hermano? Sí, le dije, ya mi hermano 2 años. ¿Qué va a ser? Recién se enteran sus amigos que mi hermano ya falleció. Entonces yo le dije, sí, ahí le dice, ¿y por qué le han hecho así? Me dice, ¿qué pues era tu hermano? Me dice, porque cualquiera no puede estar pegado ahí, me dice. Pues digo yo, mi hermano, al ser líder, no ha sido cualquier persona, digo yo, ¿no? Y nosotros de ser nativos tampoco no somos cualquier persona. Por eso él siempre me decía, Neita, nosotros de ser nativos somos el mejor persona que ser mestizo. Me decía el último, ya me habla mi hermano, sí. Y como tú no quieres ser nativo, yo le decía a él, ya pues tenemos que aprender a hablar nomás. Así que mamita, gracias a ti, le decía mi mamá, así, gracias a ti mamita, soy como soy, le decía. A ver cómo se hace. Agárrate acá, así. Así agarra. Con la mano derecha aquí. Cuando se unía con mi papá no quería estar ahí, nos bajamos nosotros más abajo a San Alejandro. Y mi mamá siempre no se dejaba de sus hermanos. Y cuando un nativo único, un mestizo, el nativo no va a querer dejar a congeniarse con los mestizos, siempre quiere estar ahí donde está su. Y entonces mi mamá no quería dejar eso. Mi mamá decía, yo tengo que estar donde están mis hermanos. Allá es donde se van en Unipacuyaco, cuando ese terreno era silencio, monte, virgen. Ahí se va mi mamá, se va mi tío Silverio, se va mi tío Julio, mi abuelo Chapa, Mauro, mi tío Ricardo, todita ahí se han metido en esa parte. Tú aquí. ¿Ves? Han creado a Unipacuyaco. Ahí nosotros estudiábamos, o sea, cuando ya crearon el colegio y todo eso, allá en esa opción. El palo. Ya. El palo, suéltalo. La soga, no. Ya. El palo y la soga, los dos. Al mismo tiempo. A ver. Así mira. Entonces nosotros ya cuando ya hemos empezado a crecer, a estudiar, porque mi papá siempre decía, yo no voy a querer que ustedes se congenien con su familia de tu madre, con esos paisanos, no me gusta. Y yo les tengo que sacar de aquí a gente donde es gente mestiza. Y mi mamá decía, ¿cómo me vas a llevar si yo voy dejando familia? Ah, bravo. Para mí era bonito, Unipacuyaco, no veía diferencia cómo crecer ni cómo vivir, para mí era tranquilo. Cuando yo ya formalicé ya mi familia, él y a mí me sacaron buscando diferentes sitios, dejando Unipacuyaco. Y ya pues así, cuando yo ya
A los 15 años, yo de tanta necesidad que yo he tenido andar con mi hermano trabajando, es donde yo ya a los 15 años, yo mismo me exporté. Viendo la necesidad que pasaban cuando con mi hermano andaban, vamos a trabajar hermano, por ahí nos iban. Veníamos, lo que compraban sobraban, mi mamá. No nos íbamos a en ese tiempo por ahí había bastante gente hacia arriba de Pacuyaco, yendo para Santa Marta. Había gente que venía otra cantidad de gente a sembrar coca. Ahí tenían coca, cantidad. Nosotros ahí nos íbamos a jalar, nos pedimos partidos. O sea que de chicos han trabajado ahí en la coca y después Arbildo estaba combatiendo a los cocaleros. Ajá. Por eso nosotros en ese tiempo que nosotros vivíamos, habíamos sabido pensar en ese tiempo, habíamos sabido pensar en ese tiempo nomás todo. Los niños hubieran poner fuerte a los mayores, capaz no hubiese pasar como ahorita está Pacuyaco. Quizá Pacuyaco se ha hecho así porque casi todo lo que, mejor dicho, todo lo que luchaban han salido y han quedado lo que son los más que no pueden. Eso. Pues si nosotros quizás hubieran vivido ahí hasta el último, no hubiese pasado como ahorita. Nos conocíamos todito para arriba, nos íbamos nosotros, en Cano. Que no lo vas a conocer todo el mundo. ¿Hasta dónde era? Cuando ya hacía 10 años se escuchaba que decían que Pacuyaco la gente está entrando, que Pacuyaco le están invadiendo. A nosotros no nos interesaba nada, porque nosotros no estábamos ahí. Pero nadie nos decía a nosotros, ¿sabes qué? Ustedes por vivir que son ahí, vuelven a su sitio para que hagan fuerza, para que nos ayudes. Pues llévala a tu mamá o vayan todos. ¿Y Arbildo cómo se volvió líder? Cuando él se fue a Arequipa, él cuando sale de acá de trabajar, él dijo, como mi hermana, tengo mi hermana Liliana, ella trabaja allá en Arequipa. Ella se fue, mi hermana, por su cuñado. Y mi hermana le invita a él, diciendo, hermanita, ¿hay trabajo acá? Sí, hermana, hay trabajo. ¿Quieres venir? Sí. A un año. De un año mi hermano viene y dice, hermanita, voy con unos amigos a Zúngaro. ¿Qué vas a hacer por ahí, ñañito? Les digo así. Voy a lavar oro. Voy con un amigo. Primero voy a mirar. Si me cae bien, voy a venir. Y ahí es cuando se ha ido solo, ahí es donde le encuentra a mi tío Silverio, a mi abuelo Justo. Nieto, dile a mi invitar, le ha dicho, ven aquí. Mi tío Silverio le dice, sobrino, te necesito a ti. Yo te voy a poner que seas líder usted. ¿Por qué, tío? Le ha dicho así, si yo no puedo ocupar ese cargo. No, eres hijo de un nativo, eres tú. Tú puedes ser el líder. Así, tío. Y él viene de allá y viene a contar a mi mamá. Mami, mi tío me propone que yo sea líder. Y entonces mi mamá le dice, no, hijito, le dice, la gente no te va a querer porque tú no eres nativo. Si tú no eres nativa, le ha dicho mi hermano. Sí, le dice mi mamá. Ya. Otra vez vuelve. Estaba trabajando allá. Y mi tío otra vez le decía que sea, ya. Viene otra vez él y nos dice, sí, ya, acepta ser líder. Mi hermano ha estado ocupando ese cargo algo de 2, 3 años. 2 años ha ocupado. Y él han reelegido, creo así era. Cuando él se iba como líder, que es él se iba a ver su territorio, a veces sacaban madera, cerraban madera, a veces entraban la gente, a veces cuando entra la gente, un líder, ¿qué va a permitir que esté trabajando ahí? ¿A quién a pedir permiso cuando ellos se van a entrar? No hay, a nadie no a pedir permiso.
Entra, ¿quién no va? Es igual que viene en tu casa, entra alguien, tú le vas a votar porque no pedí permiso a nadie. ¿Ves? Entonces eso es lo que él decía, pues, y entonces yo decía, yo le conozco a mi hermano, cómo es su carácter, por eso se amargará, decía yo. Entonces yo decía, deja ya, ñaito, le digo yo, ya voy a dejar, pero voy a venir a trabajar donde estás tú, me decía, donde estás tú, ahí voy a ir. Hay terreno para trabajar, vaya, donde ahí va a hacer tu chacra, quiero hacer platanal, entonces ya. Te hablaba que le amenazaban a matar, todo. Hasta último me dice a mí que tu celular va a sonar diciendo que el Arvid ya está muerto. Así me ha dicho, último, y nomás ya, en mes de diciembre, de hace 2 años ya que me dicho que mi amigo decía que tan Pacuyaco se va a titular con mi sangre derramada, decía. Mi sangre derramada, mi sangre tiene que derramarse en Pacuyaco para que se titule. ¿No es eso? No se va a titular. ¿Y por qué le hablas así? Le decía yo a mi hermano, con tanto coraje, no tienes miedo. Así va a tener que ser, hermana. Así va a tener que ser. ¿Sabes por qué? Porque si nadie muere, no van a hacer caso. Tiene que morir alguien. ¿Ah? Así va a ser. Y yo ya estoy resignado a esa morir. Que me mate, no sé lo que pasa, ya está. ¿Qué puedo hacer? Decía, vivía pensando, decía yo lo que mi hermano me ha dicho. Será así, pidiéndole a Diosito que las cosas no pasen como él dice. Cuando está en mi bacha. Ya, pues, y como él dijo, ya así ha sucedido. ¿No? A veces me dice, mamita, ¿por qué lloras tanto? Me recuerdo yo de mi hermano sentada. Y a ver el sueño, en mi sueño me habla, me mira. Lo que he visto en mi sueño me estoy pensando que yo no tengo a mi hermano. Yo quisiera no levantarme para estar mirando a mi hermano y conversando. Donde me voy yo siempre yo ando con una foto de él. Yo le hago las fotos aquí en mi cartera. Tengo que llevar en mi cartera la foto para yo sentirme tranquilo. Si yo le dejo, parece que yo no sé, no me siento bien. Pero cuando yo le llevo en mi cartera sí me siento tranquila. Yo me voy tranquilo, ando, me río, como. Pero cuando no le llevo la cartera, yo estoy pensando, y mi hermano yo le he dejado, pues yo le hago andar. Mi marido me dice, ¿por qué les anda en tu cartera? Déjalo, por estas costumbrando mucho tú con él, que ella anda contigo. No, pues, no me molesta, le digo, ahí está, no me molesta a mí ahí.